y ustedes se van yendo al libro de Mateo, seguimos con la enseñanza de Mateo, capítulo 5, y vamos a ver hoy el tema de los misericordiosos alcanzarán misericordia. ¿Ya están ahí? Ahora sí lo encontraron rápido. Muy bien. Y dice así, el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros, al echar un vistazo al tiempo en el cual vivimos y echar un vistazo a nuestro derredor, nos damos cuenta que vivimos en un mundo que es muy exigente y muy agresivo, donde es difícil ver misericordia y es difícil llevar a cabo nosotros la misericordia. Vivimos en un mundo donde se promueve el dominio y la voluntad propia. O sea que aquí en este lugar lo más importante, ¿saben qué es? Mi voluntad. ¿Ustedes dirían que eso es correcto? Claro que no es correcto, porque tú estás pensando de la misma manera, que lo que es más importante aquí es tu voluntad. Los niños están pensando que lo más importante que se debe llevar a cabo aquí es su voluntad. Y Dios nos dice diferente en su palabra. Cuando nosotros nos ponemos en esa manera de pensar, lo único que causamos es caos. He ahí la razón por la cual el mundo se encuentra en la situación que se encuentra. Y fíjate bien, si el poder y la autoridad del Espíritu Santo no estuviera sobre la faz de la tierra, esto sería completo caos. Nadie lograríamos absolutamente nada. Ni las familias, que son papá, mamá e hijos, no lograríamos absolutamente nada. Y ese es el terreno donde Dios nos ha mandado a ti y a mí a dar un ejemplo de quién Él es. Nos damos cuenta que estos estilos de vida, o sea, lo que miramos, el ser agresivos, ser exigentes y mi voluntad, nos damos cuenta que estos estilos de vida no van de acuerdo con las bienaventuranzas, no van de acuerdo con la bienaventuranza que tú y yo vamos a ver en esta mañana, que Dios nos enseña en su palabra. Es necesario recordar que lo que Dios nos da a conocer en su palabra siempre ha sido contracultural. Contracultural. O sea, que nosotros podemos ver todas las culturas del mundo y todas las pasadas, la que estamos viviendo, y podemos nosotros ver, si es que pudiésemos, las futuras. Y cuando presentamos todas estas culturas con la palabra de Dios, no se alinean. Sin embargo, la palabra de Dios, ¿cuándo pasa de moda? Nunca. La palabra de Dios no pasa de moda y ha sido la misma desde el principio y seguirá siendo la misma por los siglos de los siglos. Cuando tú y yo lleguemos al lugar celestial, seguiremos en adoración, seguiremos nosotros sirviendo a nuestro Señor, aprendiendo de Él. ¿Adivina con qué? Con la misma palabra de Él que estamos aprendiendo hoy en día. Porque no pasa de moda. Todas las culturas serán siempre en contra de lo que Dios nos enseña. Pues lo que Dios nos enseña corresponde al carácter, no corresponde al carácter del hombre, sino al carácter de Dios y a su enseñanza, a su obra sobrenatural, la cual Él nos ha dado a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. Para tratar de entender mejor este asunto de las bienaventuranzas, debemos nosotros observar las siguientes cosas. En número 1,
Debemos observar que esto es un cuadro de todos los cristianos y no de un grupo especial entre ellos. O sea que los que lloran, los que son bienaventurados, los que son benditos, los que obedecen las reglas, los que pertenecen al reino y todas esas cosas que encontramos en las bienaventuranzas, es para todos los cristianos. No es para los que son llorones, entonces estos van de este lado. No es para los que van a ser benditos, estos van del otro lado. No es así. Todas estas enseñanzas en las bienaventuranzas son para todos y todos tenemos cada uno nuestra parte en ello. Si tú y yo no nos quebrantamos, nuestro corazón no se quebranta por las cosas que están sucediendo en el mundo, entonces algo no está bien. Si tú y yo no estamos sintiendo misericordia los unos para con los otros o por las cosas que están sucediendo en el mundo, entonces algo no está bien. Y nuestro corazón necesita ser alineado a la palabra de Dios. En segundo lugar, todos los cristianos deben manifestar todas estas características. No hay ninguna que el cristiano diga, esta no es para mí. Todas las características son de las bienaventuranzas son para todos los cristianos. En tercer lugar, ninguna de las bienaventuranzas es una tendencia natural en nosotros. No es que tú y yo estemos ahí sentados y decir, ok, estoy esperando que la bendición de Dios llegue a mi vida porque esto es una cosa que debe suceder porque yo soy un hijo de Dios. No sucede así. Ninguna de estas cosas. Al igual que la salvación. Si hemos recibido la salvación es porque tú y yo necesitamos estar en acción. ¿En acción de qué? En acción de ir tras Jesús, de ir siguiendo sus pasos, de ir aplicando sus enseñanzas a nuestras vidas, de ir y buscar a aquellos que Dios tiene pensado o planeado ya para hoy entrar a la salvación. ¿Eso quiere decir que tú y yo sabemos quién va a ser salvo? No, eso no quiere decir eso. Quiere decir que tú y yo necesitamos trabajar porque Dios sí sabe. Y tal vez tú y yo estamos platicando con esa persona que Dios va a salvar y que nos va a usar a nosotros para dar un testimonio de quién Él es. En cuarto lugar, las bienaventuranzas nos dan a conocer el discípulo de Jesús operando bajo las reglas del reino en este mundo. O sea, que si tú y yo estamos practicando lo que Dios nos ha dicho practicar, si tú y yo somos unos llorones, si tú y yo aplicamos las reglas del reino y vivimos en el reino y nos damos a conocer como que si somos siervos de Jesús, entonces esos son los que son siervos de Jesús. Nos damos a conocer como sus discípulos. No el que dice, no el que piensa, sino el que actúa de acuerdo a lo que va aprendiendo en la palabra de Dios. En quinto lugar, también dicha enseñanza sigue un orden lógico y su bendición es dependiente de la condición del discípulo. Las enseñanzas de Dios no son complicadas. ¿Cómo vamos a llegar a la salvación? Por medio de arrepentimiento y fe. Cuando llegamos al arrepentimiento y la fe, ¿qué es lo que recibimos? La gracia de Dios. La gracia de Dios nos lleva a la salvación. La gracia nos lleva a conocer la misericordia de la cual vamos a hablar un poquito hoy. Y sin misericordia no hay perdón. Tú y yo tenemos que confesar nuestros pecados. Si no, no hay salvación. Tú y yo tenemos que tener un corazón contrito y humillado ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay corazón contrito y humillado, no hay perdón de pecados, no hay salvación. Es lógico. Y mira, esas cosas nosotros las damos a conocer entre nosotros. Porque si yo te he fallado a ti o si yo te he agredido y luego vengo y te pido perdón, tú te das cuenta si yo tengo una actitud farsante, tú te das cuenta si yo tengo una actitud orgullosa, o tú te das cuenta si mi actitud verdaderamente es sincera cuando yo te estoy pidiendo disculpas, ¿o no? ¿A que sí? Y lo mismo es con nuestro Dios. Nosotros tal vez nos podemos engañar los unos a los otros, pero a Dios no le podemos engañar.
Las enseñanzas de Dios en su mayoría son lógicas, o sea que hay una lógica a seguir. Hay una lógica a seguir y la bendición está acondicionada a la condición del discípulo. O sea que si nosotros venimos para con Dios esperando misericordia, con una actitud que no es agradable a Dios, no vamos a conseguir la misericordia. Si la condición de mi corazón no es correcta, no recibiré lo que Dios dice en su palabra que yo he de recibir. Y para lo siguiente, más bien para el desarrollo del mensaje, quiero que nos vayamos a Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37 dicen lo siguiente. Respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, o sea, el fariseo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que tú y yo debemos estar haciendo en este mundo? Misericordia. Y la misericordia no es una tendencia natural, como hemos visto en los puntos anteriores. Quiero que tú y yo miremos un poco de cuál es la tendencia natural del ser humano. Porque si tú y yo no entendemos o no echamos un vistazo a nuestra tendencia natural, tú y yo nos vamos a confundir y vamos a pensar que estamos ejerciendo misericordia cuando en realidad no lo es. Y es simplemente una acción superficial, ya sea para vernos bien o, como los fariseos, para comprar aplausos o para que digan: este sí es una buena persona, esta sí es una buena familia. Las tendencias naturales del ser humano, una de ellas es la indiferencia y la apatía. Y yo sé que esto no es muy común escuchar la indiferencia y la apatía. A veces no sabemos ni qué quiere decir eso. Y lo que nos está dando a entender con la indiferencia es que se refiere al estado de ánimo de una persona que no siente atracción ni rechazo por ninguna de las situaciones que vive. O sea que ni le va ni le viene. Si mira conveniente con moverse para hacer algo, va y lo hace. Si mira que puede sacar provecho o si mira que puede hacerle bien, va y lo hace, va y ayuda. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por la carretera a 50, 60 millas por hora y está una persona cambiando su llanta que se le ponchó al lado del camino? Y nosotros ni siquiera vimos si acaso había un carro ahí varado. O hay veces que han pasado accidentes y hay personas corriendo como locas de un lado para otro. ¿Qué nos detenemos a hacer nosotros? A tomar videos hoy en día, que es muy popular, para ponerlo en mis redes sociales y que todo el mundo vea mis videos, a ver qué tantos likes puedo obtener. ¿Y la misericordia? ¿Quién sabe dónde estará? Yo no sé ni qué quiere decir misericordia.
Pero no es posible que los hijos de Dios podamos tener una actitud de indiferencia, donde no nos importa, donde nosotros pasamos de lado y no podamos ni siquiera detenernos para observar si podemos ser de ayuda. O simplemente que tal vez el Espíritu Santo nos conmueva a orar de perdido por esas personas, porque también hay sus peligros. Nosotros podemos ver en la parábola y podemos ver que tal vez el sacerdote y el levita no se detuvieron ahí porque era peligroso. Tal vez ellos iban a terminar como esta persona. Pero recuerda que nosotros no somos como todas las demás personas sobre la faz de esta tierra. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo y somos salvos en Cristo Jesús. Y debemos actuar bajo ese poder y esa autoridad. Cuando está hablando de apatía, implica una ausencia de emociones, aparentando desinterés, dando a conocer su desidia. ¿Cuántos aquí somos desidiosos? Y luego lo hago. Esto está roto y se necesita, luego. Vas a ver cómo lo voy a arreglar y lo voy a arreglar muy bien. Puede parecer que la persona no se preocupa por los demás, o que no le afecta nada de lo que sucede a su alrededor, no mostrando alegría ni tristeza por lo que acontece. Eso nos lleva también a ver el egoísmo, porque estamos tan enfocados nosotros en ver y a accionar sobre lo que es propio y lo que es nuestro, lo que a nosotros nos interesa. Y para todo lo demás va a haber esa desidia, porque no es de mi interés. Los hijos de Dios no podemos estar sobre esas cosas. Recuerden que no estamos viviendo o no debemos estar tratando de vivir en la vieja naturaleza, sino en la nueva que es creada en Cristo Jesús. Las cosas viejas que han pasado, aquí todas han sido hechas nuevas, y esas cosas nuevas están siendo depositadas en nuestro corazón por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, para que nosotros andemos en ellas, por ellas, para Él. La segunda cosa en cuanto a la naturaleza del ser humano es que da a conocer un carácter implacable y exigente. Viendo al hombre natural, nos atrevemos a decir que rige la ley de la selva. Gana el que es más fuerte. ¿Saben por qué se ha hecho tan popular la comida rápida? Porque nosotros lo queremos así. Y les voy a hacer una confesión. Cuando Griselda y yo hemos ido a comprar comida rápida, y esto es en mi mente, tal vez no en la tuya, pero esto es en mi mente. Ella me pregunta, ¿vamos a ir a comer adentro o vamos a pasar por el drive-thru? No, vamos a ir a comer adentro porque si pasamos por el drive-thru se van a tardar mucho. Entonces, en mi mente está que si yo voy a pedir en el drive-thru, cuando yo estoy pidiendo, cuando yo llego a la ventanilla y pago, ¿sabes qué quiero? Mi comida. Y si se tardan 2 minutos, 3 minutos, ¿qué pasó aquí? ¿No se llama drive-thru? Pero eso soy nomás yo, ¿verdad? Que soy muy exigente. Sí. Ahora, en mi mente está que cuando voy a ir a comer adentro y sentarme, ok, si se tardan, no hay problema, porque no es drive-thru. ¿Quién ha puesto esas cosas en mi mente? El mundo y el movimiento del mundo, que es muy exigente. Y cuando yo estoy siendo exigente con todas las cosas, ¿adivina qué? Estoy corriendo con la corriente de este mundo. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos ya, pero lo queremos bien hecho. Y esas dos cosas no van de la mano. ¿Tú crees que Jesús se tardó mucho para llegar al escenario de la vida?
que lo estuvieron esperando el pueblo de Israel años y años y años y años. Algunos pensamos que sí. ¿Desde cuándo estás oyendo tú que el mundo se va a acabar? Hace años y años y años. Y decimos, algunos en Cristo Jesús nos atrevemos a decir que este mundo no se va a acabar. El que se va acabando es uno y allí se acabó el mundo para esa persona. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que todo lo que podemos ver, estos cielos pasarán, esta tierra pasará, esto dejará de ser, y que los que creemos y estamos esperando veremos a la nueva Jerusalén descender como una novia ataviada, o sea, adornada para su novio, que es Cristo Jesús. Y tú y yo no somos de esta tierra, tú y yo no somos de este mundo. Tú y yo somos celestiales porque Cristo Jesús vive en nosotros. Tú y yo tenemos que acordarnos que esa actitud implacable y que esa actitud exigente no es parte de nuestro carácter. Es parte del hombre natural. Y tú y yo no somos hombres, y por si se me ofenden, y mujeres naturales. Somos sobrenaturales. Porque el Espíritu de Dios vive y habita en nosotros. Dicho carácter, o sea, el carácter exigente y implacable, es implacable y se da a conocer en la indiferencia al sufrimiento ajeno. O sea que, ¿cuándo es cuando tú quieres ir al doctor? Cuando estoy enfermo. ¿Y cuando está enfermo tu pareja o tu hijo? Vamos a comprarle un Tylenol. Se está haciendo el loco. Dicen que el Vaporú lo cura todo. Vamos a comprar Vaporú. Pero cuando tú te estás muriendo, no, vayamos al hospital. Van a cobrar mucho. No le hace. Yo no me quiero morir. ¿Verdad? Amén. Amén. No tienen vergüenza. Esta actitud es una actitud particularmente notoria en quienes tienen una posición de autoridad. De autoridad. Y yo sé que nosotros cuando decimos posición de autoridad estamos pensando en el presidente, estamos pensando en el gobernador, o para nosotros que lo tenemos más cerca, al mayor de la ciudad, en este caso de Livingston. A quien nosotros hemos visto caminar ahí en la calle, en los parques, al mayor, porque tiene autoridad para gobernar la ciudad. Y sí, está hablando de eso, pero tú y yo tenemos que hacerlo personal. ¿Quién tiene autoridad en tu casa? Y no me digas que tu mujer, porque tú necesitas venirte a arrepentir ya. ¿Quién tiene autoridad en tu casa? Levanta tu mano, sí. No, levanta tu mano porque tú tienes la autoridad. Si tú no crees que tú tienes la autoridad, cuando tú llegues a ese tiempo, tú te vas a dar cuenta de la regadota que cometiste tratando de vivir la vida cristiana. Porque Dios no va a venir a pedir cuentas a tus hijos. ¿Cómo se portó tu papá? O no va a venir a pedir cuentas a tu mujer. ¿Qué tan buen esposo fue el marido que te di? No. Dios va a venir contigo, padre de hogar, jefe de hogar, y te va a preguntar cómo es que tú guiaste a tu familia, cómo es que tú enseñaste a tu esposa, cómo es que tú enseñaste a tus hijos a adorarle, a amarle, a servirle. Nosotros tenemos autoridad. No es decir que la mujer no tiene autoridad. También tiene autoridad. Cada uno de nosotros en nuestro hogar, así como padre, madre e hijos, tenemos autoridad.
Y cuando se trata de esta actitud de la que estamos hablando, exigente e implacable, todos violamos esa autoridad. Y exigimos y queremos ir más allá. ¿Qué es lo que exige el hijo? Porque los hijos no violan su autoridad, ¿verdad? No, el hijo, si tú lo dejas ver televisión todo el día, ¿qué es lo que va a hacer? Feliz de la vida. Él eso es lo que quiere hacer. Si tú le quitas el teléfono que le diste para que se callara, ¿qué va a hacer? Él quiere, él es exigente, es implacable. Y así cada uno de nosotros, así como las esposas, igual que los esposos. Y tú y yo necesitamos aprender a ser misericordiosos los unos con los otros si es que queremos alcanzar misericordia. ¿Queremos alcanzar misericordia? Y la de Dios, la misericordia de Dios es la que queremos alcanzar. Quien nos está hablando en la Escritura es Dios. En tercer lugar, la tendencia natural es un espíritu de venganza. Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con este espíritu de venganza. El corazón del hombre naturalmente exige el sufrimiento de nuestros ofensores. Y una característica de la venganza es que no demanda una respuesta justa. La venganza siempre manda un sufrimiento mayor que el que le fue causado. Allá en Génesis capítulo 34, y solamente te quiero contar esto rapidito. En Génesis capítulo 34 nosotros encontramos el pasaje de la deshonra de Dina. Dina es una de las hijas de Jacob, de Lea, que tuvo con Lea. Y Dina fue deshonrada cuando ellos llegaron a cierto lugar y establecieron allí sus tiendas mientras ellos iban a donde Dios los llevaba. Y Dina fue deshonrada por uno de los príncipes de aquella ciudad. O sea que aquel tipo le gustó Dina, la agarró y se la llevó contra su voluntad y ya abusó de ella. Pero él se enamoró de ella y le dijo a su padre: Padre, esta chica me agrada, consíguemela por esposa. Y el padre va y le hace trato con Jacob: ¿sabes qué? Mi hijo se ha enamorado de tu hija Dina y quiero que me la des a mí a él por esposa. Y nosotros sabemos la historia. Podemos regresarnos hasta Abraham. Los israelitas no se casaban o no se daban con los del mundo. Los israelitas se casaban entre los israelitas y los del mundo se casaban entre el mundo. Y ellos le dicen: no puede ser así, porque no es así entre nuestra gente. Y hicieron un trato. Les dijeron Jacob y los hijos de Jacob: le daremos a Dina, al príncipe, como mujer, pero todos los hombres se tienen que circuncidar para que sean como nosotros. Y el rey convino con ese trato y mandó a todos sus hombres, a todos los varones de su pueblo, que cada uno se circuncidara, porque habían hecho trato con Jacob, y así lo de Jacob sería de ellos y lo de ellos sería de Jacob. Y fueron y se circuncidaron todos los varones. Al tercer día, y te dice la palabra, cuando el dolor era mayor, que estaban sanando de la circuncisión, entraron 2 de los hijos de Jacob, fueron y atacaron a los varones del pueblo, matando a todos. Les dieron matarile, incluyendo al rey, incluyendo al príncipe, y se llevaron las mujeres y los niños cautivos como esclavos. ¿Por qué? ¿Cómo es que este incircunciso va a violar a nuestra hermana? Esto no se pudo haber quedado así. Nosotros teníamos que haber hecho algo. La venganza siempre va a pedir cosas como tales. Nosotros podemos ver un relato en el Nuevo Testamento.
Si ustedes recuerdan bien, Jesús en Lucas, me parece que Lucas capítulo 9, Jesús manda a los discípulos y en ese paso creo que los manda a que agarraron un animal o algo así. Se encuentran con los samaritanos no los dejan y los corren. ¿Y sabes qué pide Jacobo y Juan? Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y consuma a estos? Fíjate bien lo que dice. No le está diciendo a Jesús, no le están diciendo a Jesús, Jesús, haz que descienda fuego del cielo y consuma a estos. Jacobo y Juan están preguntándole a Jesús, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y consuma a estos? Esa es la tendencia natural en cuanto al ser humano, siempre en contra de lo que Dios quiere que tú y yo llevemos a cabo. Y tú y yo, haciendo la voluntad de Dios, nos tenemos que parar en contra de todo eso, mostrar misericordia, hacer la obra que Dios nos ha mandado hacer, porque eso es lo justo hacer. La cuarta cosa aquí es las falsificaciones. Y vaya, que las falsificaciones son buenas hoy en día. De eso estábamos comentando Rafa y yo antes de entrar aquí a lo del servicio. Y las falsificaciones tenemos que tener mucho cuidado con ello. Habemos muchos falsos profetas haciendo obras en el nombre de Jesús cuando en realidad son obras en el nombre del diablo, dando a conocer como si fueran de Dios. Y eso no es correcto. Lejos de lo correcto está. Tenemos que cuidarnos de la falsa misericordia, tales como ayudar a otro por interés propio o buscar aplausos del público o por ser buenas personas o porque esperamos algo a cambio en un tiempo en el futuro. Tenemos que cuidarnos de esas cosas. Otros consienten el pecado del prójimo creyendo que es misericordia. Por ejemplo, dar víveres a los menos afortunados, predicarles el evangelio y predicarles el evangelio y predicarles el evangelio y predicarles el evangelio. ¿Qué esperamos tú y yo cuando predicamos el evangelio? ¿No esperamos salvación de almas? ¿No esperamos corazones cambiados? ¿No esperamos personas que se entreguen a los pies de Cristo? ¿No esperamos discipular? ¿No esperamos servicio? Y todas esas cosas de esperarse. Algunos dicen que si aman a la persona, lo han de apoyar en todo lo que hace. Y si lo dejan de apoyar, eso no es amor. Estamos dando a conocer una falsa misericordia, estamos en las falsificaciones. Tal fue el caso del sacerdote Elías ya en 1 Samuel capítulo 2. Y Dios le quitó el sacerdocio a Elí y se lo dio a Samuel porque cuando era legítimamente de sus hijos, porque Samuel no se encargaba de disciplinar a sus hijos. ¿Por qué? Porque él los amaba. No los corrigió cuando los tenía que corregir y ahora que andaban haciendo mal al todo el pueblo, menos los corregía. Y tal vez esta es la mentalidad que tenía: Dios se encargará, Dios los corregirá. Es cierto, Dios los corrigió, Dios les quitó la vida. Y el mismo día que les quitó la vida a sus hijos por andar de malvados, también murió su padre, Elí. Y tú y yo tenemos que, no estoy diciendo que si nosotros somos desobedientes vamos a morir. Estoy diciendo que tú y yo necesitamos aplicar misericordia como Dios la aplica con nosotros. Dios vio nuestra aflicción y fue movido a misericordia. E hizo algo para que tú y yo
pudiéramos alcanzar esa misericordia. Debemos tener cuidado porque estas falsificaciones no constituyen compasión ni misericordia. Si tú y yo vamos a ser misericordiosos, punto número 1. Ser misericordioso implica tener en cuenta a los demás. Ser misericordioso implica tener en cuenta a los demás. Y si nosotros miramos la historia de la Biblia de principio a fin, Dios tiene en cuenta toda su creación. La palabra de Dios nos hace ver que no hay nada en el universo que se mueva sin que Dios se dé cuenta. Él tiene todo bajo control. Cuando tú y yo nos vimos perdidos y no había esperanza para ti y para mí, Dios mandó a su Hijo para que fuera un rescate y nosotros pudiéramos tener esa esperanza. De la misma manera, Dios nos ha mandado al mundo a predicar las buenas nuevas de salvación, teniendo en cuenta a los demás. Y cuando digo los demás, es que tú y yo no debemos estarnos fijando a quién le vamos a predicar el evangelio y a quién no. Tú y yo debemos predicar el evangelio a toda criatura, así como nos dice el libro de Marcos. Predicar el evangelio a toda criatura. Es que no me van a entender. Tú predica. Deja que Dios se encargue de lo que van a entender y lo que no van a entender. De la misma manera que Dios, al ver nuestra aflicción por el pecado, fue conmovido a misericordia, de la misma manera es que tú y yo debemos ser conmovidos. Y debemos predicar el evangelio. ¿Para qué debemos nosotros tener en cuenta a las demás personas? Y la razón es sencilla, para entender de una manera más profunda a nuestro prójimo. Tú y yo, la relación que tenemos en Cristo Jesús es para entendernos mejor y poder llevar a cabo la obra de Dios. Cuando tú y yo conocemos personas que no tienen una relación con Dios, es para conocerle mejor y saber mejor cómo presentarle el evangelio. Muchas de las veces los cristianos no nos queremos dar a conocer, porque va a haber burla, va a haber incomodidad y va a haber un sinnúmero de cosas que no estamos dispuestos a sufrir. Nosotros debemos tener las demás personas en mente para ver sus circunstancias más de cerca. Y tú dices, ¿para qué quiere ver mis circunstancias? Para saber cómo actuar, para saber cómo orar, para saber cómo apoyarte, en qué apoyarte y en qué no. Simplemente por las cosas que acabamos de discutir en el mensaje. Tú y yo tenemos que saber cómo es que vamos a desarrollarnos los unos con los otros. Nosotros vamos a tener en cuenta a los demás para conocer sus intenciones. ¿Cuántas veces hemos ayudado? ¿Cuántas veces hemos dado? ¿Cuántas veces hemos nosotros invertido y las intenciones de la persona o las personas en las quienes invertimos nos dimos cuenta que no eran las correctas? ¿Y quién quedó mal? Nosotros vamos a decir, nosotros o la persona, ¿verdad? ¿A nombre de quién estábamos haciendo el trabajo? En el nombre de Dios. Y tal vez Dios estaba diciendo, hey, tranquilo, detente, no hagas, no vayas, no des. Y nosotros no escuchamos. Porque no nos detuvimos a ver las intenciones de la persona que Dios nos revelaría. Cuando nos acercáramos a conocerle más de cerca, cuando nosotros nos acercáramos a ver sus circunstancias. Y es por eso que tú y yo tenemos que, estas son como reglas en cuanto a la misericordia. Y la cuarta cosa es
para poder ver cuál es la mejor forma en que tú y yo podemos ayudar. ¿Cuál es la mejor forma en que tú y yo podemos invertir? Porque tú y yo debemos estar invirtiendo los unos en los otros, como hermanos en la fe. Y juntos tú y yo debemos estar invirtiendo en el mundo para que esas personas lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador y entren en el reino de los cielos en servicio. En Romanos capítulo 14, versículos 12 al 14 dice lo siguiente: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzgaremos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y si leemos todo el capítulo, está hablando de lo que comemos y de lo que bebemos. Y algunos de nosotros no comemos carne, algunos de nosotros no comemos vegetales. ¿Y sabes qué es lo que hacemos nosotros por los que no comemos carne y por los que no comemos vegetales? Algunos no tomamos café, otros no tomamos soda, unos hacemos mucho ejercicio y otros no. ¿Y sabes qué es lo que hacemos en cuanto a esas cosas? Exacto, nos juzgamos. Piensa que va a vivir mucho tiempo porque no come carne. No toma café, no sabe lo que se pierde. Para el que piensa que es inmundo, las cosas son inmundas y debemos de respetar tal cosa. ¿Qué es lo que debemos hacer? Conocernos más e edificarnos los unos a los otros. Si tú y yo nos conocemos mejor, tal vez yo me voy a dar cuenta que el no comer vegetales realmente me hace mal y yo debo comer vegetales. Y si tú comes carne, tal vez te vas a dar cuenta que la carne es una buena forma de comer proteína. Debo comer proteína. Tal vez llegamos a un acuerdo, pero si nunca nos llegamos a conocer, si no nos tenemos en cuenta los unos con los otros, ¿cuándo vamos a llegar a ese acuerdo? ¿Y la misericordia? Menos. Punto número 2. Ser misericordioso nos mueve a la acción. Ser misericordioso nos mueve a la acción. Si nosotros vemos aquí estas tres personas que nosotros leemos en la parábola de Lucas capítulo 10, las tres personas estaban siendo movidas, porque ellos iban saliendo de Jericó y llevaban un rumbo. El levita tenía un trabajo que ir a hacer y por eso salió de la ciudad e iba a la siguiente ciudad. El sacerdote de igual manera iba a hacer un trabajo. Y el samaritano de seguro andaba trabajando. O sea que andaban en acción. El levita, cuando vio al hombre necesitado, ¿qué hizo? Lo que voy a hacer es más importante. Hay que alguien más se encargue de él. Es más, yo no debo estar cerca de estas personas, porque esto es pecado, según la ley. El sacerdote, lo mismo. Yo tengo un trabajo que es importante. ¿Para quién iban a hacer el trabajo el sacerdote y el levita? Para Dios. Los sacerdotes, la tribu de Leví, eran los encargados, su descendencia era el sacerdocio. Y el sacerdote servía a Dios en el altar. Los dos iban a hacer trabajo para Dios. Hay que otro se encargara del que se estaba muriendo ahí. Fueron movidos a acción, pero ¿quién fue movido a acción? Así como Dios fue movido a acción para con nosotros, que un día Jesús pasó por donde estábamos nosotros y ahí estábamos tirados, golpeados, sangrando, derrotados, con el corazón en pedazos. Este samaritano vio a este hombre ahí de esa manera y fue movido a misericordia y detuvo la acción que él llevaba. Y se puso en acción de misericordia. Dejó lo que estaba haciendo,
atendió a aquel hombre, vio que aún estaba vivo. Vio que aún estaba vivo. Y déjame, te leo este pasaje. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y lo que prácticamente aquí nos está dando a entender, nos está diciendo que la misericordia de Dios está ahí para sostenernos, restaurarnos y darnos esperanza. Su fidelidad no depende de nuestra perfección, sino de su carácter inmutable y su amor. La expresión nuevas son cada mañana es un recordatorio de que Dios nos ha dado una oportunidad de empezar otra vez. Ese hombre no estaba muerto. Ese hombre le había ido mal. Lo habían golpeado y lo habían dejado por muerto, pero tenía una oportunidad de empezar otra vez. Cuando tú has tenido una oportunidad de empezar otra vez, ¿no has necesitado ayuda? Y si tú me dices, no, yo todo lo he hecho yo solo, tú necesitas arrepentirte y tú necesitas ver a los demás, porque nadie sobre la faz de la tierra hemos hecho las cosas por nosotros solos. No estoy hablando de Dios, estoy hablando del ser humano. Seamos el tipo de persona que seamos, todos cuando comenzamos hemos necesitado de los demás. Y cuando estamos hablando de Dios, eso ni siquiera se pregunta. Sin Dios tú y yo no podemos hacer absolutamente nada. Pero este hombre se detuvo y todo lo que llevaba y fue y atendió al que tenía una oportunidad de comenzar otra vez. ¿Sí? Él comenzó allí a hacer la obra de misericordia y atendió la condición de este hombre. Vio que su condición no era buena. La atendió. En al atender en la condición de este hombre, nosotros vemos en el pasaje que lo levantó, le curó sus heridas, le echó vino, aceite, lo vendó. Pero no solamente eso, sino que además de atender a este hombre en su condición, le cedió su lugar, porque dice, lo puso en su cabalgadura. La cabalgadura es simplemente la silla de montar. O sea que este hombre iba en su caballo, en su burro, en su mula, en lo que haya ido, pero él le cedió su lugar después de que lo vendó, después de que lo levantó y después de que lo curó, lo puso en su cabalgadura. ¿Y él qué hizo? Él seguramente se fue caminando. Le cedió su lugar. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a cederle el lugar a nuestros hermanos en la fe? Y debemos tener cuidado, es cierto, sí debemos tener cuidado. Pero sí nosotros tenemos que aprender a pensar de esa manera. Este hombre le cedió su lugar para que no se molestara más de lo que ya estaba molesto. Además de eso, invirtió tiempo, dinero y esfuerzo, porque detuvo todo lo que él estaba haciendo para ese día y lo llevó al hotel. En el hotel le dice, hey, mira, aquí traigo a esta persona, quiero un cuarto, cuídamele, yo te lo pagaré. Y si algo gastas de más, ¿quién iba a pagar? El samaritano. ¿El samaritano de dónde era? ¿Y el levita y el sacerdote? De Judá, ¿dónde estaba el templo? No es que los samaritanos no fueran Israel, también era Israel, pero se habían apartado, como Joel nos explicó, creo que la semana pasada fue. Había problemas allí entre Samaria y Israel. Los de israelitas no esperaban absolutamente nada de los samaritanos, porque se habían apartado del pueblo escogido.
Y aquí el pueblo escogido le está dando un gran ejemplo de lo que misericordia es. Invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo para con quien ni siquiera conocía. Se puso por fiador de su prójimo. ¿Ustedes conocen un fiador que ustedes tengan a la mano? ¿Sabes que si tú tienes tu carro hipotecado, tú debes tus notas, ese es el banco es tu fiador? O si tú debes tu casa, el banco es tu fiador. O si tú le pediste prestado $100 a tu amigo, él es tu fiador. Alguien que responde por ti, ese es tu fiador. Niños, sus padres son sus fiadores, ellos responden por ustedes. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 9. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Para qué fuiste llamado? Para heredar bendición. Y si tú heredas bendición, ¿qué es lo que debes dar? Bendición. Y no es bendición lo que tú piensas que es bendición lo que Dios te dice que es bendición. Porque de allí es donde viene todo lo que tú y yo somos y todo lo que tú y yo hacemos. Punto número 3. El perdón es un componente de suma importancia en este asunto de ser misericordiosos. El perdón es un componente de suma importancia. Habemos personas, o más bien, vamos a traerlo a casa, habemos cristianos, habemos creyentes, que somos muy misericordiosos. Según nosotros somos buenos, según nosotros somos uña y mugre con Dios, pero no estamos dispuestos a perdonar, porque la ofensa que nos han hecho es grave y a mí nadie me hace esas cosas. ¿Sí conocen esa actitud? Se dice amén, hermano, amén. ¿Ok? Nos estamos regresando al principio. Déjame decirte que el perdón y la misericordia van de la mano. Si Dios hubiera tenido misericordia y no nos hubiera perdonado, nosotros estuviéramos en la misma, perdidos. Así como Dios ha derramado su misericordia en Cristo Jesús desde el principio y muchos no hemos aceptado dicha misericordia, no hemos obtenido su perdón. Mateo capítulo 6 versículos 9 al 13, les voy a compartir algo que ustedes se deben saber de memoria, de acuerdo a su vida pasada. Vosotros pues cuando oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nosotros no sabemos eso de memoria, ¿va? Lo hemos visto miles de veces. Y el versículo que me llama mucho la atención, que siempre repetíamos y siempre decíamos, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Para comenzar, muchos pensamos o pensábamos que al estar repitiendo estos versículos, esta oración, ya estábamos logrando pasar, ahora sí, la puerta. Pero si prestamos atención, dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si nosotros no perdonamos, ¿qué vamos a obtener? Nada.
Pero si queremos el perdón de Dios, ¿ok? Si queremos el perdón de Dios, nosotros vamos a tener que perdonar. Porque el perdón que tú y yo obtenemos de Dios nos trae la relación de Él con nosotros, lo cual puede ser útil para todos nosotros que compartimos la vida. Pero es Dios, no yo. La misericordia y el perdón van de la mano. Así como yo quiero que Dios me perdone, así yo debo de perdonar. Ay, pero es que lo que me han hecho a mí, eso no lo puedo olvidar. Exacto. El perdón no dice que tú vas a olvidar las ofensas que te han hecho. El perdón dice que tú vas a aprender a vivir, no a olvidar. ¿Cuántas veces Dios nos recuerda en su palabra de las ofensas que nosotros hemos hecho para con Cristo? Si nosotros leemos en la Escritura, ¿cuántas veces nosotros vemos esas ofensas ahí? Un sinnúmero de veces. ¿Cuántas veces Dios te las ha restregado en tu cara? Ninguna. Pero sí vemos aquí nosotros que hemos cometido ofensas y que seguimos cometiendo ofensas. Pero nos dice que hay una relación. Nos dice que abogado tenemos en Cristo Jesús para con Él. Y que siempre y cuando nosotros nos postremos a sus pies con un corazón contrito y humillado, Él ahí está. Que Él ni siquiera se acuerda de aquellas cosas. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado y su misericordia fue derramada sobre nosotros, en nosotros y para nosotros. Y así como Él nos perdonó, así tenemos que aprender a nosotros a perdonar para poder dar a conocer la misericordia que puede traer al pecador al arrepentimiento. Mateo capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre, a vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Efesios capítulo 3, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabes lo que quiere decir que tú y yo seamos benignos unos con otros? Que seamos buenos. Y sabemos que tú y yo, aparte de Cristo, no tenemos la capacidad de ser buenos. Si Dios nos está pidiendo que seamos buenos, es porque Cristo Jesús está actuando en nosotros para relacionarnos unos con otros y podemos ser buenos, perdonándonos así como Cristo nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Sin condiciones. Nosotros a veces perdonamos, pero con condiciones. Oh, yo te voy a perdonar, pero más te vale que no me vuelvas a hacer esta movida. Y vuelve a hacer la movida y se acabó todo. Oh, es sin condiciones. ¿Cómo te perdonó Jesús? Sin condiciones. ¿Cuántas veces la hemos regado después de que nos perdonó Jesús? Entonces ya no tuviéramos nada. No, tú y yo necesitamos perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos. ¿Cómo? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Tú y yo tenemos que aprender a llevarnos bien. Y parte de aprender a llevarnos bien es aguantándonos unos con otros. ¿Quién tiene un carácter dulce que nunca falla y siempre es buena gente? ¿Quién? Nadie. Nadie. Por más dulce que sea el carácter nuestro, al pasar tiempo, un día, 2 días, una semana, va a llegar el día en que no lo aguanto, ni la aguanto. Va a llegar el día, ¿por qué? Porque somos humanos. ¿Te acuerdas qué le dijo Jesús a Pedro? Cuando le dijo, no, Jesús,
cuidado, no estés hablando así, que esas cosas no te van a acontecer. Jesús le dijo, hermano Pedro, muy respetuosamente, atrás de mí, Satanás. ¿Verdad que sí? No, 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 no. Atrás de mí, Satanás. Con autoridad. Me imagino que eso tuvo que haber sido ofensivo para Pedro y tal vez se sintió mal. Mira, tú y yo, aquí pasamos el domingo unas 3 horas juntos. Los miércoles estamos en el centro de acción una o dos horas. Y si tú vienes los viernes, aquí pasamos el viernes unas 2 horas juntos. ¿Cuántas son ya? 2, 4, 5, 6, 7 horas a la semana juntos. ¿Tú crees que en esas 7 horas a la semana que pasamos juntos no nos vamos a irritar? Y más de una vez. Y no me salgas, por eso yo no voy a la iglesia. No, tú debes de estar en la iglesia más seguido. Tú debes de estar en la casa de Dios más seguido. La razón por la que nos irritamos es porque no pasamos suficiente tiempo juntos para conocernos y derramar esa misericordia que Dios ha derramado para con nosotros. Recuerda, somos un cuerpo y el único que da órdenes es ¿quién? Jesús. Jesús, tú y yo todos somos miembros los unos de los otros. Tú y yo todos tenemos responsabilidad los unos para con los otros. Lo que tú haces me afecta a mí y lo que yo hago me afecta a ti. Y he ahí la razón por la cual tú y yo necesitamos ser misericordiosos. Para concluir, ya para terminar, la misericordia, amor y el amor de Dios siempre irá de la mano con la verdad. Tú y yo no podemos presentar la misericordia de Dios o compartir la misericordia de Dios si no hay amor y si no hay verdad. Tú y yo tenemos que aprender a vivir la verdad de Cristo todo el tiempo. Por lo mismo, jamás consentiría el pecado. O sea que nunca diríamos, ok, es una mentirita blanca. No, no consentiríamos el pecado, sino que buscará la santidad del Señor. Buscará la santidad del ser amado. Los discípulos del Maestro no son salvos por mostrar misericordia, sino que muestran misericordia porque son salvos. Aquellos que lloran, aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que obedecen las reglas del reino, aquellos que están en el reino, son los misericordiosos que recibirán misericordia cuando sea el tiempo. Y ya en este tiempo ya recibimos misericordia, obtuvimos la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué nos queda hacer? Compartir lo que hemos aprendido con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Y tratar de ser obedientes a lo que Dios nos está mandando hacer. Y tal vez Dios te está llamando hoy a la reconciliación, tal vez te está llamando a la salvación, tal vez te está diciendo que necesitas pasar más tiempo en estudio, tal vez te está diciendo que necesitas hablarle a tu vecino, a tu vecina. Yo no sé, pero tú sí sabes. Y necesitas hacerlo en el poder, autoridad y en obediencia del Espíritu Santo. No lo hagas en tu poder y en lo que tú sabes, porque las cosas no saldrán bien. Recuerda que lo que Dios está haciendo siempre será contracultural. Aunque a veces las cosas no tengan sentido, hazlo como el Espíritu Santo te manda a hacerlo. Y todo saldrá bien. Pongámonos de pie. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y ha tocado nuestros corazones en esta mañana. Mi Señor, yo en especial, personalmente te pido perdón, mi Señor, porque he abusado a veces de la confianza,
he abusado de la autoridad y no he hecho las cosas bien a veces, mi Señor. Y Padre, yo quiero alcanzar esa misericordia de la cual habla la palabra de Dios. Yo sé que mis hermanos aquí también quieren alcanzar esa misericordia. Nos damos cuenta y confesamos que sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Sigue llenando ese vacío, mi Señor, que solamente tú puedes llenar en cada uno de nosotros. Quebranta nuestros corazones por lo que tu corazón se quebranta, las almas. Y ayúdanos a llevar a cabo esa misión que solo puede ser hecha por tu Espíritu Santo. Llévanos con bien a casa, mi Señor. Y ayúdanos a ser esos hijos que tú quieres que seamos. En Cristo Jesús. Amén.